Abriste la puerta y viste cómo tus padres estaban robando tu vida mientras tú habías estado luchando por ellos. El corazón se te detiene. Las lágrimas se convierten en rabia. Todos los secretos, todas las traiciones, todo el dinero estaba en juego. Y entonces entendiste, nunca quisieron protegerte, querían destruirte. Y en ese momento comprendiste que tu próximo movimiento cambiaría todo para siempre. Estaba sentado en el porche de la casa de mis padres en Oregon, respirando ese olor a pino húmedo que se mezclaba con el perfume pesado de los lirios funerarios que todavía se aferraba a mi uniforme negro. En mis manos sostenía un sobre grueso del abogado de mi abuelo. Dentro venían las escrituras de 3 granjas orgánicas y una mansión en Manhattan. Justo cuando iba a entrar para darles la noticia, escuché la voz de mi madre atravesando la puerta de madera. No sonaba triste, sonaba como si estuviera haciendo cuentas. «El médico llegará mañana», susurró mi padre, David. Con su historial militar, un diagnóstico de estrés postraumático será suficiente para conseguir la tutela. En ese momento entendí que ya estaban repartiendo lo que pensaban que pronto sería suyo. ¿Alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Esta vez, la rabia que sentí no fue explosiva, fue fría, casi clínica. Durante 5 años trabajé como analista táctico y aprendí algo muy claro. El que más grita en una sala suele ser el que está perdiendo. Así que no entré dando portazos. No levanté la voz. Metí la mano en el bolsillo, activé la grabadora de mi teléfono y respiré despacio, con calma. Si quería que esto funcionara, tenía que convertirme exactamente en lo que ellos esperaban ver. Un soldado destrozado, agotado por la guerra y por el dolor. Necesitaba que creyeran que su trampa estaba funcionando a la perfección. Abrí la puerta y dejé caer los hombros, como si el peso del mundo me aplastara. «Ya estoy en casa», murmuré, fingiendo una voz débil y cansada. Mi madre, Emily, se apresuró hacia mí con los brazos abiertos, pero no parecía un abrazo, parecía más bien una red lista para cerrarse. «Ay, Olivia, estás muy pálida, debes estar agotada», dijo con una preocupación que sonaba dulce, pero que ahora yo reconocía como la sonrisa paciente de un depredador. Dejé que me guiara hasta el sofá. Me senté donde me indicó. Bebí el vaso de agua que puso en mis manos. Interpreté el papel que ya me habían asignado, la muñeca frágil de porcelana que creían poder romper sin esfuerzo. Sin embargo, por dentro mi mente estaba firme, calculando cada movimiento. Durante años había sido el inversionista silencioso en su versión de lo que llamaban familia. En cada despliegue enviaba a casa el 70% de mi sueldo, convencido de que estaba protegiendo nuestra herencia y construyendo algo para todos. Todo ese tiempo estuve vertiendo mi lealtad y mi bondad en un vaso que ellos no dejaban de estrellar contra el suelo. Ya estaba cansado de ser su red de seguridad. Aquello no era una casa. Para mí, se sentía más como una cárcel sin barrotes. Tomaban mi silencio como si fuera debilidad, como prueba de que mi mente se estaba quebrando bajo presión. Incluso empezaron a contar en voz baja las cosas que llevaba en mi mochila, murmurando entre ellos mientras yo estaba sentado a apenas un par de pies de distancia. La gente siempre se pregunta por qué las víctimas no hablan, por qué no reaccionan en el mismo instante en que descubran la traición. Lo que no entienden es esa cadena invisible que te ata. Cuando te pasas la vida entera oyendo que tú eres el problema, el complicado, el que causa todo, terminas aprendiendo a esperar en silencio. Pero lo mío no era rendición, era vigilancia. Estaba evaluando el terreno, buscando rutas de salida y detectando los puntos débiles del enemigo. En operaciones especiales a eso le llamamos moldear el campo de batalla. Dejas que el oponente crea que lleva la ventaja, hasta que de pronto le quitas el suelo bajo los pies. Afuera todo parecía tranquilo durante esos días,
pero en mi cabeza sus palabras seguían repitiéndose sin descanso. La cocina olía a pan tostado quemado y a café viejo, un aroma que alguna vez fue hogar y que ahora entendía como la moneda con la que me habían estado comprando. Durante 5 años no fui un hijo, fui un activo rentable en su libro de cuentas privado. Todavía puedo sentir el calor del desierto pegado a la piel, el peso aplastante del equipo sobre mis hombros y el eco rítmico de los morteros explotando a lo lejos. Cada vez que mi salario militar caía en mi cuenta, repetía el mismo ritual de autosabotaje. Transfería el 70% a esa casa. Me convencía de que estaba protegiendo nuestro legado. Me veía a mí mismo como el guardián de las 3 granjas orgánicas que mi abuelo levantó con sus propias manos. Mi padre me llamaba por líneas seguras, con esa voz cargada de urgencia calculada, casi frenética. Me hablaba de tasas de interés que subían, de proveedores exigiendo pagos y de un negocio familiar que, según él, estaba a un solo retraso de derrumbarse por completo. Yo recibía esas llamadas como si fueran informes de misión. En mi cabeza, el amor funcionaba como un contrato, y yo me sentía orgulloso de ser el que cumplía cada cláusula. Aún puedo sentir la arena crujir entre mis dientes cuando pienso en aquellos meses desplegado. Sentado en la parte trasera de un transporte militar, empapado de sudor dentro del uniforme, abría la aplicación del banco solo para confirmar que la transferencia a mi padre se hubiera completado. Eso me daba propósito, me hacía creer que yo era la base que mantenía unida a la familia Henderson. Era yo quien estaba en la línea de fuego, pero en mi mente ellos eran a quienes estaba protegiendo. Y mientras yo comía arena y contaba raciones, mi hermano Tyler iba subiendo de nivel en su estilo de vida. Ahora lo veo ahí, recostado en ese sillón, con un teléfono que cuesta más que mi primer mes de paga por servicio en zona de riesgo. La luz rebota en su reloj de diseñador impecable, una pieza que equivale a 3 meses de mi vida en combate. Hace poco presumía su camioneta nueva, una máquina de $60,000 que, si soy honesto, terminé pagando yo con el dinero que creía que estaba salvando la granja. Mi hermana Kayla no se queda atrás. Ya está revisando precios de vuelos a Nueva York y susurrándole a nuestra madre qué boutique de Manhattan quiere visitar cuando la mansión esté asegurada. No ven el sacrificio, no ven la arena, el sudor, ni el miedo. Solo ven números, solo hacen cuentas. Con el tiempo entendí que mi compasión no había sido una virtud, sino un lujo que me estaba saliendo carísimo. Ellos llevaban años operando sin fondos propios. Cuando miraban mis despliegues militares, no veían servicio ni sacrificio. Lo único que veían era una entrada de dinero constante y segura. Mi familia no funcionaba como un sistema de apoyo, era más bien como una suscripción mensual. Y el único suscriptor era yo. La pintura descascarada del porche no hablaba de escasez económica, sino de algo mucho más profundo, deterioro moral. El dinero estaba ahí, mi dinero, pero preferían gastarlo en vacaciones lujosas y ropa de diseñador en lugar de preservar el legado que tanto decían respetar. Ese día entendí algo que me golpeó fuerte. Yo no estaba protegiendo un hogar, estaba financiando un atraco. Exactamente a las 10 en punto, el timbre sonó. Fue un sonido limpio, casi quirúrgico, como si marcara oficialmente el inicio de su movimiento final. David abría la puerta con una seriedad ensayada, como si estuviera recibiendo a alguien en un velorio, y estrechó la mano del Dr. Collins con firmeza profesional. Collins no tenía pinta de médico compasivo. Más bien parecía miembro del consejo de una farmacéutica de nivel medio, chaqueta costosa, zapatos perfectamente lustrados y una expresión amable que se sentía comprada. Me dedicó una sonrisa condescendiente, de esas que la gente usa con niños pequeños o con animales heridos. «Tú debes de ser Olivia», dijo con voz baja mientras se sentaba frente a mí y abría un portafolios de cuero. «Tu familia está muy preocupada por cómo te estás adaptando a la vida civil». Yo asentí despacio, fijando la mirada en un punto por encima de su hombro, como si me costara enfocar. Dejé que mis manos temblaran apenas lo suficiente para que se notara, pero no tanto como para que pareciera teatro. «Solo
Estoy cansada, murmuré. Emily se acomodó a mi lado y dejó caer su mano sobre mi hombro, pesada y posesiva. Doctor, ha estado muy nerviosa. A veces pasa horas desconectada. Nos da miedo que pueda lastimarse o cometer un error, sobre todo con el legado que dejó su abuelo. Collins tomó nota en su expediente. Confusión, desorientación, dificultad para manejar tareas complejas, enumeró. Son síntomas frecuentes en casos de trauma severo relacionado con combate. Hizo una pausa calculada antes de continuar. Sería recomendable considerar medidas temporales, apoyo, supervisión, alguien que asuma las responsabilidades más exigentes mientras te recuperas. Levanté la mirada y dejé que mis ojos se vieran vidriosos, desenfocados. ¿Como una tutela?, pregunté en voz baja. El ambiente en la sala cambió al instante. El aire se volvió frío. Emily soltó una risa suave y nerviosa que no alcanzó sus ojos. «Ay, cariño, no digas palabras tan fuertes», respondió con tono dulce. «Solo hablamos de un poco de ayuda». Pero esa ayuda empezó en ese mismo momento. «Olivia, corazón», dijo Emily mientras tomaba mi bolso de las manos. «Tus padres, tu hermano y tu hermana, no tienen ningún derecho a tocar, revisar, ni siquiera preguntar por esas escrituras», dijo la voz firme desde la pantalla. «Cualquier intento de solicitar la tutela será respondido con una orden judicial inmediata». Emily soltó un pequeño jadeo, como si el aire se le hubiera quedado atrapado en el pecho. «Olivia, ¿cómo pudiste hacer esto? Solo queríamos protegerte». No volteé a verla. Mantuve los ojos clavados en David, que sostenía el iPad como si estuviera sujetando una granada a punto de estallar. «Esto no fue protección», respondí con un tono frío y preciso. «Fue un intento de adquisición hostil, pero se les olvidó algo importante sobre los analistas tácticos». Hice una pausa breve. «Nosotros revisamos cada documento antes de entrar en terreno. No solo aseguré las granjas, también audité mi propia vida». En la pantalla, Hayes se aclaró la garganta, serio. «Hay otro asunto, Olivia. Durante la auditoría forense de tu cuenta de ahorros militares, detectamos varios retiros irregulares en los últimos 18 meses. Sentí como el aire en la habitación se volvía más pesado. Según los registros, David Henderson falsificó tu firma y retiró $450,000. Los fondos fueron transferidos para pagar préstamos personales con intereses elevados y deudas de juego a nombre de Tyler Henderson. El silencio que cayó después no fue incómodo, fue absoluto. El rostro de David perdió color hasta adquirir un tono gris enfermizo. El pie de Tyler, que no había dejado de moverse con nerviosismo, se quedó inmóvil. La seguridad arrogante que llevaba puesta no se desvaneció suavemente, se rompió en pedazos. Me froté los ojos despacio, no buscando lástima ni arrepentimiento. Lo que quería era claridad. «Esto no es una discusión familiar», dije al fin. «Es el descubrimiento de un delito. David no solo había abusado de mi confianza, había robado el precio literal de mi supervivencia, $450,000 de compensación por riesgo, gastados en las apuestas perdidas de Tyler. Eso es un delito federal, David», afirmé con una voz tan plana como un tono de llamada. Falsificar la firma de un militar para desviar fondos federales es un crimen grave. Lo miré directo. Nunca te preocupó mi salud mental. Lo que te preocupaba era que revisara el saldo y descubriera que habías vaciado la bóveda. Me recosté contra el sofá. La tela ya no se sentía como una prisión. Ahora era el centro de mando de una fortaleza. Yo no era la hija que necesitaban controlar. Era la acreedora a la que jamás podrían pagarle. Esto no se trataba de venganza, era contabilidad pura, y los intereses estaban a punto de volverse impagables. Por tercera vez esa mañana, el timbre volvió a sonar.
Esta vez no era un médico ni un aliado. Era el sonido del perímetro cerrándose. David intentó levantarse, todavía aferrado a las llaves de mi coche, pero sus piernas parecían haber olvidado cómo sostenerlo. 2 agentes uniformados entraron en la sala junto con una mujer vestida con un traje gris impecable, del Servicio de Protección de Adultos. El aire, que antes olía a limpiador de limón, ahora cargaba con la sensación del final de una mentira largamente sostenida. La mujer no levantó la voz. No lo necesitaba. Observó la puerta cerrada de la habitación, el teléfono que ya no estaba en el cargador, y cómo Emily seguía vigilándome como si fuera una carcelera. «Señorita Henderson», dijo, fijando sus ojos en los míos. «Recibimos sus grabaciones y la documentación del concejal Hayes. ¿Está siendo retenida aquí contra su voluntad?» Me puse de pie con movimientos fluidos y deliberados, extendiendo la mano con calma. David miró primero a los oficiales, luego al suelo, y finalmente dejó caer las llaves del coche en mi palma. «Está», dije con firmeza, aunque la dinámica de la situación había cambiado por completo. Emily se desplomó en el sillón, su rostro enrojecido y deformado por lágrimas que ahora parecían genuinas, no porque sintiera remordimiento, sino porque el miedo finalmente la había alcanzado. «Olivia, por favor», gimió, tomándome la mano, «somos tus padres». «No puedes hacerle esto a tu propia sangre», murmuró, mientras añadía, «solo pensábamos en el futuro de esta familia». La miré un instante y luego dirigí mi atención a la mesa de caoba y las copas de cristal. Era la ilusión del poder. Durante años, con la cartera vacía, habían interpretado el papel de la familia Henderson exitosa y elitista. Pero esa grandeza era una fachada sostenida con mi salario por trabajo de alto riesgo y con el silencio de mi abuelo. Habían confundido mi cuenta bancaria con su propia personalidad. Sin mi dinero para alimentar sus ambiciones, no eran nada poderosos, solo un grupo de personas que había sobregirado su crédito moral hasta arruinarse en todos los sentidos. «No estás protegiendo a una familia», dije mirando a mi padre. «Estás manejando un negocio en crisis, y he decidido retirar mi inversión». Saqué una hoja de papel de mi bolso y la dejé sobre la mesa. No era un certificado médico ni un documento de excusa. Era una notificación formal de ejecución hipotecaria. El concejal Hayes no solo encontró tu firma falsificada, David, también encontró la hipoteca secundaria que contrataste en secreto hace 18 meses. Como no has pagado en 90 días, el banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca. No solo adquirí las granjas, usé un holding para comprar la hipoteca directamente al banco. Ya no soy simplemente tu hija. «Soy tu prestamista», dije, viendo cómo David abría y cerraba la boca sin emitir un solo sonido, sus ojos fijos en el encabezado legal del documento. «Ahora soy la dueña de esta propiedad», continué, con un tono tan frío como un despliegue en invierno. «Tienen exactamente 7 días para firmar este acuerdo de desalojo voluntario y marcharse. Si lo hacen, renunciaré a los $450,000 que robó y no presentaré cargos penales por falsificación. Si aún siguen aquí al 8º día, el sheriff se encargará del desalojo formal y entregaré las pruebas de su fraude al fiscal». Tyler empezó a murmurar algo sobre sus derechos legales, pero una simple mirada de los agentes lo silenció. Ellos habían visto los extractos bancarios. Habían escuchado las grabaciones donde conspiraban para encerrarme. No había vuelta atrás para ser la hija obediente que pensaban poder manipular. Caminé hacia la puerta. Mis botas resonaban con firmeza sobre el suelo de madera. Había pagado para repintar ese piso 3 años atrás y no me arrepentí de ninguna súplica ni excusa. No necesitaba su permiso para irme. La puerta ya era mía. Me mudé a la mansión de Manhattan sin hacer ruido. No hubo anuncios, no hubo publicaciones en redes sociales para celebrar la ocasión. Solo el simple y pesado giro de una llave en la cerradura de algo que finalmente me pertenecía, solo a mí. Esa primera noche dormí en un colchón en el suelo, con las ventanas abiertas de par en par, escuchando el rugido de la ciudad allá abajo.
Fue como soltar una mochila pesada que ni siquiera sabía que llevaba puesta durante 5 largos años de guerra y otra vida entera de espera familiar. El peso desapareció, reemplazado por una mezcla extraña y embriagadora de soledad y alivio absoluto. No vendí las 3 granjas orgánicas en Oregón. En vez de eso, las transformé en algo que mi abuelo realmente habría respetado. Fundé la Fundación Olivia Henderson, un refugio especializado para veteranos que navegan por las traicioneras aguas del abuso financiero. Ofrecemos servicios forenses, contables y legales a quienes confundieron su ayuda con un cheque en blanco. Mi abuelo tenía razón. Estas propiedades no eran solo trofeos. Eran responsabilidades, no premios ni trofeos. Contraté equipos de gestión que pusieron la transparencia y los salarios justos por encima de las ganancias rápidas que mis padres siempre anhelaron. Los ingresos ahora fluyen de manera constante y predecible, pero se utilizan para construir vidas, no para pagar las deudas de juego de Tyler ni financiar las vacaciones de lujo de Kayla. Esta fue la forma más pura de justicia. No la ejecución hipotecaria sobre la casa de mis padres, sino la creación de un legado que realmente tuviera significado. La verdadera venganza no consiste en cuánto puedes quemar, consiste en cuánto puedes sembrar sobre las cenizas de su traición. Mientras David y Emily se esforzaban por mantener la ilusión de la familia para un público que finalmente veía a través de la fachada, yo estaba ocupada construyendo un santuario para los invisibles. En ese proceso comprendí que había dejado de ser la hija que necesitaban controlar y me había convertido en una mujer que define su propio valor. Les devolví sus lecciones de amor condicional envueltas en una orden de ejecución hipotecaria y avancé hacia un futuro que ya no podían tocar. Unos meses después, regresé a esa colina en Oregón. Me detuve bajo la sombra del viejo roble en el límite de la propiedad, observando cómo el sol caía hacia el horizonte. El silencio ya no pesaba sobre mí. Me sentí completo. Respiré hondo el aire de la montaña y comprendí por primera vez en mi vida que no necesitaba la firma ni el permiso de nadie para existir. Abuelo, lo hice bien. No solo protegí los bienes, protegí a la persona que eras cuando nadie más miraba. La historia de Olivia demuestra que el silencio no es sinónimo de debilidad, es la preparación táctica para alcanzar la justicia absoluta. Y recuerda, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte otro capítulo dramático en el camino hacia la recuperación de tu verdadero valor.